saludar, ¿cierto?, a la Secretaría y, por cierto, a nuestros diputados y diputadas que están aquí en la sesión telemática de Comisión de Gobierno, el diputado Bernardo Berger, al diputado Raúl Saldívar y, si me ayudan aquí, Marcela, la diputada Marcela Hernando, y a quienes nos acompañan también, que ya vamos a presentar. Bienvenidos a todos y todas a la comisión. Señor secretario, para que usted nos informe, a ver, acá tenemos la orden del día, para que usted tenga, perdón, para que pueda dar la cuenta. La comisión tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidenta. La cuenta de hoy es bastante extensa. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para disponer la subrogación del cargo de alcalde que participe en elecciones primarias legales para ser candidato a postular a la reelección en la misma comuna. Luego, en segundo lugar, un oficio del subsecretario de Hacienda, en respuesta a uno de esta comisión, donde le planteaba a esa Secretaría de Estado la necesidad de que, en el marco de la agenda de descentralización impulsada por el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda provea la subdere de los recursos necesarios que permitan a los municipios enfrentar los efectos sociales, sanitarios y de otro orden de la pandemia del COVID-19. En tercer lugar, un oficio del jefe de gabinete, el ministro de Hacienda, que complementa la respuesta indicada en el punto anterior. En cuarto lugar, un oficio del subsecretario de Hacienda, mediante el cual responde a una consulta de esta comisión en orden a informar sobre el estado de avance del estudio del proyecto de ley de rentas regionales, sus principales características y cuándo, tentativamente, ingresaría a trámite legislativo en el Parlamento. Al respecto, comunica que el 30 de septiembre de este año, el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica. En quinto lugar, se recibió un oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en respuesta a una solicitud de esta comisión, en orden a informar acerca del estado de avance del estudio del proyecto de ley de rediseño del Fondo Común Municipal. 6. Un oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en respuesta a una consulta de esta comisión, en la que se le requería, en el marco de la agenda de descentralización y a través de la subdere, proveer a los municipios de los recursos que requieren para enfrentar los efectos sociales, sanitarios y de otro orden de la pandemia del COVID-19. Un oficio del subdere por el cual remite para conocimiento de la comisión el informe del año 2020, la ley de presupuesto correspondiente al programa y la glosa que individualiza. En octavo lugar, un correo electrónico de la secretaria del Consejo Directivo del CERVEL, mediante el cual hace llegar la excusa por la inasistencia a esta sesión de su presidente, don Patricio Santamaría, debido a reuniones agendadas con antelación y vinculadas con el quehacer propio del CERVEL el día después del plebiscito. Sin perjuicio de ello, informa que a partir del día de mañana estaría disponible para asistir a las sesiones a las que se le invite. Luego tenemos un oficio del director general subrogante del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite una minuta con comentarios y propuestas al proyecto de ley sobre modernización del sistema electoral y perfeccionamiento de la democracia, específicamente en materia de publicidad del padrón electoral y a la forma de acceder a los datos en el contenido. En décimo lugar, un correo electrónico del directorio de Corbío y del sector productivo de la región del Biobío, mediante el cual solicitan ser recibidos por la comisión cuando ella aborde los proyectos de ley que fortalecen la descentralización financiera de los gobiernos regionales, y por otra parte el proyecto que implemente adecuadamente el proceso de descentralización del país. A continuación, una carta de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, por el cual remiten para conocimiento de la Comisión un análisis respecto a los proyectos de ley en tramitación en la Comisión relacionados con el tema de la entrada en vigencia de los reglamentos de plantas municipales. Y finalmente, se han recibido dos indicaciones más de la diputada doña Marcela Hernando al proyecto de ley que moderniza el sistema electoral. Eso es todo, presidente. Esa sería la cuenta, ¿verdad? Sí, esa es la cuenta, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Consulta, ¿tenemos actas? Sí, actas de las sesiones 122 especial y 123 ordinarias, 124, 125, 126, 127 y 128 especiales se ponen a disposición
de los integrantes de la comisión. Muy bien. ¿Cuál es la que se somete a votación hoy día? No quedan a disposición solamente, no quedan aprobadas ninguna en esta oportunidad. Muy bien. Ofrezco la palabra en varios. Presidente, ¿usted tiene la minuta disponible o no? Porque hay dos puntos en varios que yo le incluía a propuesta suya. Ya. Lo habíamos conversado, ¿lo leo? Muy bien. Sí, leo, Presidenta. Sí. Se trata de lo siguiente: si la comisión lo tiene a bien, en primer lugar, oficiar a la sala con el propósito que preste su asentimiento para refundir el proyecto de ley de origen en moción que establece el voto mediante correo, en los casos que indica, con el proyecto también de origen en moción que habilita el voto anticipado en las situaciones que especifica. No sé si habría acuerdo, presidente. Así es, la idea era abordarlos, lo habíamos conversado sin apuro, pero también para que ya lo vamos conversando, también con el gobierno, hay una voluntad de ir incorporando todos estos proyectos también, así que si les parece, ¿se acuerdan? Bienvenidos los diputados Reyes Otrizot y Cariluc, estamos muy bien, se acuerda por unanimidad, estoy repasando acá, no hay nadie que se oponga, así que se acuerda, soy el secretario. Presidenta, el segundo punto de varios es, tengo entendido, de una propuesta que le hizo usted directamente el don Andrés Longton, que es solicitar un pronunciamiento del presidente del Consejo Directivo del CERVEL en el transcurso de la sesión de mañana, a la cual está invitado, acerca de un reciente pronunciamiento del director regional de Valparaíso del CERVEL en torno a la limitación para la reelección de los consejeros regionales que habría excedido el marco de la ley. Muy bien, si les parece, solicitar por escrito y invitar si el CERVEL puede esta semana y si no la próxima, pero les solicitamos por escrito la solicitud del diputado Longton, que también ya nos mandó la información. ¿Les parece? Muy bien, no hay nadie que se oponga. ¿Se acuerda, señor secretario? Ya, muy bien. Muy bien, yo quiero también en puntos varios, señor secretario, creo que vale la pena como Comisión de Gobierno Interior que ve los temas de plebiscito y participación también, reconocer lo que se ha dado el día de ayer, más allá cierto del resultado, que por cierto como de manera personal me alegra mucho, pero en general fue un plebiscito importante para nuestro país en participación. Así que solo también felicitar a quienes lo hicieron posible, que son los ciudadanos y ciudadanas, donde reforzamos nuestra democracia. Así que de verdad me siento muy, muy honrada también de representar en esta comisión junto a ustedes, diputados y diputadas, una instancia que vele también por la participación y siga profundizando los aspectos de nuestra democracia y ciudadanía. Así que muchas gracias también a todos y nuestro compromiso seguirá intacto en ello, en seguir avanzando en este proceso constitucional. Presidenta, don Bernardo Berger pidió la palabra. Sí, tiene la palabra don Bernardo Berger. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente por su intermedio solicitarle que Secretaría revise una situación. Hay un colega que está tratando de ingresar al sistema y no lo ha podido hacer, es el colega diputado don Andrés Molina. El sistema no le permite, así que le encargaría si Secretaría pudiera revisarlo ahí con informática o con quienes tengan algún grado de responsabilidad en el tema este que está limitando que el colega pueda participar en la sesión. Acaba de ingresar. Gracias. Muchas gracias, gracias diputado Berger, ya, bienvenido también al diputado Molina. Recién ahora vamos a ingresar a la tabla. No sé Presidenta, doña Marcela Hernando también pidió la palabra. Muy bien, diputada Marcela Hernando, tiene la palabra. ¿Puede activar su audio, diputada Hernando? Está bloqueada. Ahí sí.
Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes y en especial a Carolina, que me enteré como llegué un poquitito antes a la reunión que está de cumpleaños hoy día. Así es que le aviso a mis colegas para que las saluden. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Otro es que a propósito del comentario que hace usted respecto de este proceso que hemos vivido el día de ayer, a mí me tocó escuchar a varios periodistas y personas de la tele validando las elecciones y nuestro sistema escrito y presencial tal como funciona hasta ahora. Y a mí me parece bien, pero como comisión de gobierno estamos tramitando una serie de proyectos que tienen que ver con modernizarlo y hacerlo todavía más eficiente. Yo no creo que uno pueda decir que porque funcionó y se supo temprano y porque el conteo fue ahí transparente y etcétera, esté funcionando todo fantástico. Yo creo que todavía deberíamos aspirar a que votara mucha más gente. O sea, todavía tenemos un alto porcentaje de abstención y en ese contexto, de alguna manera hacerles entender a los periodistas que cuando hablamos del voto anticipado, del voto por correspondencia o incluso del voto electrónico, estamos hablando de alternativas para eso, precisamente para esas personas que no pueden ir a votar o que ayer no fueron a votar por diferentes razones. Así es que hacer ese punto en el sentido de que no sé de qué manera pudiéramos nosotros ilustrar a este gremio que además tiene tanta fuerza en crear opinión entre la gente. Eso, Presidenta. Muy bien, diputada Hernando, muy buena intervención. Creo que esta comisión ha estado abordando y justamente el refundir los proyectos tiene que ver con eso. También lo hemos conversado con el Ejecutivo y hemos llegado al convencimiento en conjunto, ¿cierto?, de manera transversal, que hay que ir a avanzar hacia allá. Por lo tanto, cuando eso pase y estemos a puertas de ir fortaleciendo, podemos generar una invitación más abierta a gremios para que puedan comunicar también y conocer el diagnóstico de lo que nos llevó a hacer un trabajo como el que vamos a comenzar a hacer junto al Ejecutivo, diputada Hernando. Muy bien, también me sumo a los saludos de cumpleaños Carolina. No había escuchado porque tuve problemas al ingreso, pero feliz cumpleaños también. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la orden del día. Quiero comunicarles que el ministro Christian Monkever me pidió si era posible que el proyecto que tenemos en tabla, ¿cierto?, que dice votar, ¿cierto?, el particular, los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción y que cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario, que modifique el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos, que fijen o modifiquen las plantas dictados de conformidad con la ley 18.695, orgánica constitucional sobre municipalidades, boletín 13.195, y por cierto también otro más, cierto, que es el boletín 13.746 del año 2019, modifica también la ley 18.695. Ambos nosotros los unimos, ¿cierto?, para poder tratar en esta comisión. Uno es de miembro, ¿cierto?, que presentamos un proyecto en conjunto, y el otro es de la diputada Virginia Troncoso, ¿cierto? Virginia Troncoso, justamente para abordar los mismos temas. Nosotros ya habíamos tenido invitados a la Asociación Chilena de Municipalidades, al SUDERE, y el ministro Monkever me pidió si era posible aplazarlo más. Están en trabajo o en contacto con Contraloría para ver que puedan ellos liberar, ¿cierto?, algunos que están en trámite y que deberían salir. Sin perjuicio, he manifestado que estos proyectos no solo nos pide a nosotros los municipios, sino también el Senado, la presidenta del Senado, Luz Ebensperger, la presidenta de la Comisión del Senado de la Comisión de Gobierno Interior.
Y yo le he señalado también que el proyecto, o ambos proyectos, señalan que los municipios que se encontraban en Contraloría General de la República y el TED, ¿cierto? También pueden hacerlo hoy día, ¿cierto? Que puedan quedar incorporados dentro de nuestros proyectos. Municipios que habiendo sido rechazados en el Consejo puedan volver a hacerlo por aumento de plazo, y 3 municipios que teniendo aprobado con toma de razón por Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial de los Municipios no pueden llamar a concurso para llenar su planta porque hoy día no tienen los recursos disponibles. Entonces, en resumen, postergar la votación no resuelve todo el problema que hoy día se puede generar, porque son distintas aristas. Lo que está por Contraloría son algunos pocos, pero también hay otros municipios que están en distintas situaciones, ya sea en el TER o que no pueden avanzar en sus plantas producto de los recursos. Entonces, sin embargo, le manifesté la disposición para poder prorrogarlo y poder seguir conversando, ya que el ministro secretario de la presidencia, ¿cierto? No había estado en contacto en este tema, en esta comisión. Pero si a usted les parece, y de lo contrario, tendríamos que votarlo. La propuesta mía es posponer esto y continuar con el proyecto, tenga alguna urgencia con este. Presidenta, no se le escucha nada. Sí, Presidenta, se escucha entrecortado. Ya. Como no, desconozco ahí, tendría que ayudarme. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Que les propongo posponer este proyecto una semana, sumarse a trabajar con nosotros. Entonces, ¿habría acuerdo para postergar la votación de estos proyectos refundidos? Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo la Presidenta? Sí. Presidenta, se adoptó el acuerdo de postergar la votación. Muy bien, voy a reiniciar mi equipo. Mientras tanto, si les parece, dejar a la diputada Hernando o al diputado Verde, defínanlo, voy a ver qué pasa con mi sistema y entraría, señor secretario, al punto 2 de la tabla. Muy bien, entonces, por favor, diputada Marcela Hernando, que preside accidentalmente mientras tanto. Ok, secretario, el segundo punto de la tabla es el que aparece aquí. No, estos son los proyectos refundidos. Continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y reglamentario que perfecciona la legislación electoral vigente y fortalece la democracia. Boletín 13.305-06. Aquí estamos con tenemos invitados. Pero el señor Patricio Santamaría se excusó. Aquí en este caso, señor secretario, aparte de él que venía como invitado, no hay nadie del CERVEL que pueda reemplazarlo. Y la otra pregunta, sí, y la otra pregunta es si podemos ver el comparado del proyecto que estábamos viendo. Sí, sí. Carolina, por favor, entonces pasamos al segundo comparado. Ahí abrí el documento, Juan Carlos. Gracias, Carolina. Pueden ver, ¿cierto? Sí, se ve perfecto, Carolina. Ya. Presidenta, en la sesión pasada, bueno, ya hace como 2 semanas o más, se detuvo la votación en particular, se llegó hasta la página 75, parece. Aunque entre medio hay muchos artículos e indicaciones pendientes. Sí. Yo creo que sería conveniente que para revisar los pendientes esté el señor Patricio Santamaría, así que yo sería de la idea de seguir avanzando como podamos desde el artículo en el que quedamos la última vez. ¿Les parece? A ver, página...
Carolina, ¿puedes avanzar o retroceder porque no coincide exactamente qué artículo corresponde? ¿Lo puedes subir? Parece que hay una diferencia de una página con artículo 56 de la ley. Columna izquierda. No, más abajo, indicación 25. Indicación 25. Ahí estamos. Ahí quedamos, presidente. Desapareció de nuevo. Sí. Acá está. Ahí. Ok. Estamos en las modificaciones a la ley de partidos políticos. Quedaron algunas modificaciones pendientes, hay varias para atrás, pero hasta aquí llegamos a la sesión anterior. Sí. Yo entiendo que habíamos quedado con una votación pendiente de la vez anterior y estábamos discutiéndola, y esta entonces no habíamos comenzado todavía a discutirla, por lo tanto deberíamos estar o votar la 24, o me equivoco, señor secretario. No, así es, presidenta. Lo que pasa es que no solo la 24, sino que muchas indicaciones para atrás están pendientes. Entonces, yo no sé si el procedimiento de la comisión va a ser avanzar hasta el final del comparado y luego hacer un barrido de todo lo que quedó pendiente, o usted prefiere votar desde ya la votación, la indicación 24. A mí me parece que sería más ordenado hacer un barrido ordenado, valga la redundancia, luego de que terminemos de votar, así es que sigamos avanzando, pero lo que me confunde a mí un poco, y a lo mejor me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo, es que ese día lo discutimos bastante, el 24, y estuvimos a punto de votarlo. Entonces, no sé si quedamos de que nos trajeran alguna propuesta, o si no, seguimos en el caso con el artículo 56. ¿Presidenta? Sí. Ahí apareció Max Pavel. Hola, Max. Saludos, presidenta. Sí. ¿Me permite, presidenta? Adelante. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los miembros de la comisión por su intermedio. Nosotros efectivamente, por falta de tiempo, la última vez quedamos justamente en este artículo. Nosotros alcanzamos a dar nuestra opinión como ejecutivo respecto de la indicación número 24, que está en la página 73 del comparado. Esta es una indicación parlamentaria de los diputados Longton, Luc, Molina, Morales y Trisotti, respecto del cual el ejecutivo manifestó que estábamos de acuerdo, porque en el fondo recordemos que lo que hay actualmente. Si la secretaria me puede ayudar, en subir un poquitito para contextualizar el artículo al cual se le hace la indicación. Claro, estamos en el ámbito de la transparencia de los partidos políticos. Recordemos que de las últimas modificaciones que se le hizo a la ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia, se le aplica la transparencia activa a los partidos políticos. Esto es algo que actualmente el Servicio Electoral funciona, opera. Recordemos que de acuerdo a nuestra institucionalidad es el Consejo para la Transparencia el que aplica las sanciones, y lo que hacen los parlamentarios, en este caso indicantes, es básicamente buscar una ponderación que impida una sanción excesiva. Nosotros estamos de acuerdo que la sanción por faltar a la transparencia hoy día está desde las 500 unidades tributarias mensuales a 2.000, y esto en algún minuto también lo conversamos con el Servicio Electoral, que nos parece que para poder fomentar de manera adecuada la transparencia de los partidos políticos no es necesario tener sanciones derechamente tan altas. Entonces, esta es una indicación que en el fondo los parlamentarios indicantes podrán complementar, pero que busca tratar de dar una ponderación que no signifique una sanción excesiva, como la que está hoy día. Nosotros estamos de acuerdo. Esto es simplemente una indicación que lo que busca es morigerar los montos de la sanción para efecto en que los partidos políticos incurran en una infracción a la transparencia, ¿ya? Que es una buena oportunidad para poder también aprovechar de poder corregir normas que efectivamente hacen que para los partidos políticos, en nuestra opinión, hay que fortalecerlos, pero no privarlos
de su patrimonio a través de sanciones que pueden ser excesivas o draconianas. Acá los parlamentarios indicantes proponen una morigeración de aquello y el Ejecutivo está de acuerdo. Y quedamos de ponerlo en votación la vez pasada, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Se ofrece la palabra tanto a los autores de la indicación como al resto de los diputados de la comisión. Y ya volvió la presidenta, así es que le cedo esta presidencia que en mi caso fue incidental. Gracias, diputada Hernando. Señor secretario, ¿hay palabras solicitadas? No, me parece que no. Voy a chequear, pero no. Muy bien. Don Máximo, Sí. ¿estas son todas las indicaciones que ustedes han traído o hay más para que usted nos exponga? No, nosotros no hemos traído más indicaciones, Presidenta. Nosotros estamos avanzando en el comparado de acuerdo a lo que la Presidenta accidental, diputada Hernando, le sugirió como procedimiento a la comisión. Nos quedan muy poquititas indicaciones, nosotros ya hicimos todas las presentaciones, por lo tanto, la idea, parafraseando a la Presidenta accidental, diputada Hernando, es seguir avanzando en el comparado y después hacer un barrido de aquellas cosas que quedaron pendientes, que nosotros las tenemos súper claras y podemos discutirlas cuando usted así lo disponga. Si me permite, Presidenta, este artículo que ya habíamos alcanzado a enunciar o a dejar establecido y lo único que nos faltó fue votarlo la última vez, es una indicación de los colegas para reducir o para rebajar las multas a los partidos políticos en caso de alguna sanción por temas de transparencia. El Ejecutivo está de acuerdo. Los mocionantes ninguno quiere hacer alguna mención. Yo esperaría que el diputado Rizzotti, y si no, someterlo a votación. Muy bien, diputada Hernando, yo creo que yo voy a seguir teniendo problemas, desconozco el porqué, así que usted le pediría que si usted para que vaya. Yo continúo, ya. Tiene la palabra el diputado Rizzotti. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, tal como lo planteara hace unas sesiones atrás, el contexto de esta indicación está inserto en lograr una mayor gradualidad de las multas que se aplican a los partidos políticos por infracción a la ley de transparencia, pero la idea es establecer nuevos mínimos, ya que las actuales sanciones que existen en la ley vigente nos resultan desproporcionadas en relación a todo el resto de las multas que se aplican a los servicios públicos y además no van directamente relacionados con los montos del financiamiento que reciben los partidos políticos. Por lo tanto, aquí se mantiene la sanción, pero simplemente lo que se pretende es poder rebajar el monto de las 500 a 2.000 por 100 a 500. Es una modificación simplemente en el monto en dinero a aplicarse a los partidos políticos. Gracias, Presidente. Yo haría una sola consulta, y es que dentro de esta comisión, por lo menos que yo identifique, aquí habemos tres miembros que somos diputados, pero a la vez miembros de las directivas centrales de algún partido político. Y en ese contexto, este es un artículo que a mí me parece medio conflictivo en el sentido de que tenemos conflicto de interés al rebajarnos por anticipado las multas. Así es que yo le pediría al secretario, a don Máximo, si nos pudieran ilustrar cuál sería el procedimiento para quienes formamos parte de una directiva de un partido político. La pregunta concreta es si tendríamos que abstenernos o... si usted lo estima, diputada, si usted lo estima, yo creo que lo correspondiente sería que se abstuviera. Ok. ¿Presidenta? O inhabilitar, más bien, porque sin abstenerse es no tener pronunciamiento. Y la verdad es que no es no tener opinión, sino que es más bien... sí, aquí tenemos una presidenta de partido político, diputada Pérez, Catalina.
Sí, Presidenta, yo coincidiendo en que evidentemente es una regulación que nos afecta de forma directa, creo que el conflicto de interés se produce en la medida en que busques aprobar, en la que uno busque, digamos, aprobar esta norma y en mi caso me gustaría rechazar la indicación que se ha propuesto, por tanto me gustaría ejercer mi derecho a voto en esta indicación. Presidenta, ¿tiene la palabra? Sí, don Máximo. Sí, por su intermedio, presidente, a los miembros de la comisión. Simplemente recordar que la norma que en la Ley Orgánica Constitucional, en el artículo 5, habla de las inhabilidades para una eventual votación, siempre debe entenderse cuando la inhabilidad es personal del parlamentario, ¿ya? Porque claro, la mayoría de las cosas que uno se legisla, y de hecho la misma Ley Orgánica establece la excepción cuando sea una normativa general. Si nosotros estuviésemos haciendo, pues estoy poniendo un ejemplo, una excepción para un partido político cuya presidente o presidenta estuviera en esta sesión, claro, se entiende que hay un fundamento para la inhabilidad. En este caso, esto es una norma que, por supuesto, es una norma que busca una aplicación general en el ordenamiento jurídico, independiente de quiénes son los miembros de los partidos, porque al final la directiva, esto no es una rebaja de multa que puede afectar de manera personal a algunos de los diputados que están presentes. En eso yo coincido con la diputada Pérez. Uno podrá rechazar o le podrá parecer pertinente o no pertinente esta política pública, digamos, esta sanción. Pero no me parece que hubiese una inhabilidad por cuanto, como se lo señalé, la ley orgánica siempre habla de, y el espíritu es que si hubiese una inhabilidad que afectara personalmente a un parlamentario, en este caso, aquellos parlamentarios que ejercen roles de presidentes de partido, no se le aplicaría la inhabilidad, porque además esto tienen que votarlo en la sala como presidente de partido. Eso significa que evidentemente los presidentes de partido no podrían votar ninguna norma que afectara a la ley de partidos políticos. Me parece que no es el espíritu de la ley orgánica, y nosotros ofrecemos este criterio para que los parlamentarios con total tranquilidad puedan votar en conciencia de acuerdo a lo que sea mejor para los partidos, para todos los partidos políticos en general, sin excepción. Entonces, en ese sentido, nos parece que es perfectamente votable, y si algún parlamentario opta por la opción abstención, es porque está ejerciendo su derecho a voto en conciencia y no porque tenga un conflicto de interés. Esa es una modesta opinión respecto de cómo debe interpretarse la norma legal vigente, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y me parece que es absolutamente pertinente que esto quede consignado dentro de la discusión como para parte de la historia de la ley. Así es que, señor secretario, proceda a tomar la votación sobre este artículo, sobre esta indicación. La indicación. Sí, la indicación 24. Sí. Don Bernardo Berger. Diputada Sicardini. Diputada Hernando. A mí déjeme al final. Diputado Andrés Longton. Doña Karin Luc. Don Andrés Molina. Bueno, me tocó a mí como presidente de un partido político, el primero. Yo me voy a tomar de las palabras de Máximo Pavés, que clarificó claramente, ¿cierto?, la postura. Esto nos inhibiría no solamente en los ámbitos de los partidos políticos, sino que los ámbitos también que afectan a los propios parlamentarios. Es decir, y en ese sentido creo que es importante esclarecerlo. Aquí no se está favoreciendo a mi partido político, sino que esta es una norma que afecta a todos, y en ese sentido creo que es importante que lo tengamos claro. Voy a votar a favor de la indicación. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. ¿Me podría dejar al final, secretario? Porque vengo recién ingresando. Diputada Catalina Pérez.
Ese secretario, sí, a mí me gustaría rechazar esta indicación. Me parece que bajar las sanciones por falta a la transparencia a los partidos políticos no es algo que forme parte de el necesario empuje del fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia, más aún en un momento como este. Rechazo la indicación. Bien. Diputada Joana Pérez. Me abstengo. Don Raúl Saldívar. Me abstengo. Don Renzo Trisotti. A favor. Don Pedro Velázquez. Voy a hacer una segunda pasada porque faltaron varios. La primera, don Bernardo Berger. Diputada Sicardini. Diputada Hernando. Me abstengo. Don Andrés Longton. Doña Karen Luc. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. Contra. Y don Pedro Velázquez, por si ha llegado a esto. No, parece que no. Resultado de la votación de la indicación número 24. 2 a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Por lo tanto, rechazada. Presidenta, ¿seguimos entonces? Sí, por favor, al artículo 56 y la indicación 25. 25. Para agregar en el numeral 2, al final, donde está el asterisco, a continuación del punto aparte, que pase a ser seguido la siguiente oración. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el escrutinio al servicio electoral, quien determinará el cumplimiento del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo. ¿Cómo quedaría el artículo completo? ¿Podría leer el numeral 2? Sí. Los partidos políticos se disolverán, numeral 2, por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados en cada una de a lo menos 8 regiones o en cada una de a lo menos 3 regiones geográficamente consecutivas en su caso. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el escrutinio al servicio electoral, quien determinará el cumplimiento del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo. Se ofrece la palabra a quienes hicieron la indicación en primer lugar. No sé si... Diputado Trisotti. Muchas gracias, Presidenta. A ver, la indicación, en definitiva, lo que pretendemos es prohibir que los partidos se fusionen luego de una elección por el hecho de no haber cumplido con el mínimo de votación exigido en el inciso anterior, y que esta fusión no sea ni antes o previo al escrutinio de la misma, y es precisamente, esto apunta nuevamente a la transparencia. Pero ese es en definitiva el principal objetivo, que en ese periodo intermedio no se puedan generar estas fusiones de aquellos partidos que han obtenido menos del mínimo legal, donde al final siguen subsistiendo a través de una orgánica distinta. No nos parece lo más adecuado y eso es lo que apunta específicamente la indicación. Gracias, Presidente. Gracias. Don Máximo. Presidenta, complementando al diputado Trisotti, esta es una indicación que es parlamentaria y el diputado Trisotti se está refiriendo a la indicación siguiente, pero que está relacionada con esta, ¿ya? Porque la indicación siguiente, que es la indicación número 26, lo que hace es eliminar la frase que habla del número 2 del artículo anterior, es decir, repito, hay una indicación 26 que viene a continuación, que se remite al artículo 57 de la ley. Estamos ahora en el artículo 56. Entonces, el diputado Trisotti se está refiriendo a la indicación 26,
que lo que hace es básicamente que en el caso del número 2, es decir, cuando los partidos no alcancen cierta votación, en las regiones contiguas, en las regiones contiguas o separadas, de acuerdo a lo que establece la ley, el partido se disolverá. ¿Y qué es lo que dice el inciso segundo del artículo 57, que está más abajo en el comparado? Dice, en el caso del número 2 del artículo anterior, la cancelación se efectuará 90 días corridos después de comunicada al director la sentencia de proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones y el escrutinio general que ésta haya realizado. Entonces, la ley vigente dice, dentro de este plazo, los partidos políticos podrán fusionarse debiendo comunicar estas circunstancias del servicio electoral. La indicación 26, de la cual nosotros estamos de acuerdo, elimina esa frase y se concatena con la indicación que estamos discutiendo actualmente, que es el Tribunal Calificador de Elecciones el que debe comunicar este escrutinio al servicio electoral para determinar que no se ha cumplido eventualmente el mínimo exigido. En resumen, la indicación 25 y la indicación 26 van juntas, pero como por la geografía de la ley, la indicación 26 es la indicación como madre y la indicación 25 es un efecto de la indicación 26, yo sugiero que podamos hacer el ejercicio de poder discutirlas en conjunto y ahí el diputado Trisotti puede complementar la explicación que ella dio. En el fondo, lo que acá los parlamentarios indicantes están proponiendo es que evidentemente me imagino yo, diputado Trisotti, usted me corrige, evitar esta situación en la cual los partidos políticos se van fusionando medio a la fuerza para poder subsistir, quedando con una institucionalidad débil, muchas veces forzada, en el fondo evitar esa posibilidad de fusión en ese plazo. ¿Y quién debe comunicar que no se cumplió con el mínimo? El Tribunal Calificador de Elecciones, y esa es la indicación 25, la que está arriba. Entonces van juntas. Eso es, presidente. ¿Alguien se opone a que tratemos las dos indicaciones, los dos artículos juntos? Me parece que no. Así es que, diputado Trisotti, le ofrezco la palabra y no sé si será necesario, si usted lo estima, diputado Trisotti, que leamos ambos artículos, el 56 y el 57, y luego de eso leamos las dos indicaciones juntas. ¿Te parece? Sí, presidenta, yo creo que sería muy bueno poder leerlos para tener una visión general y tal como señalaba Máximo, son muy similares y van una encadenada con la otra, pero en definitiva lo que no queremos es generar estas fusiones por no haber cumplido los porcentajes que sea absolutamente forzosa. Esa en definitiva, pero creo que va a quedar mucho más claro si leemos la totalidad de ambos artículos. Sí, a mí me parece que por un tema de claridad y que todos sepamos bien que estamos votando, señor secretario, si pudiera leer el artículo 56 y el 57 y luego dar lectura a las dos indicaciones, tanto la 25 como la 26. Muy bien. Artículo 56. Los partidos políticos se disolverán. 1. Por acuerdo de los afiliados a proposición del órgano intermedio colegiado de conformidad con el artículo 35. 2. Por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de a lo menos 8 regiones o en cada una de a lo menos 3 regiones geográficamente contiguas en su caso. 3. Por fusión con otro partido. 4. Por haber disminuido el total de sus afiliados a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su constitución en cada una de a lo menos 8 regiones o en cada una de a lo menos 3 regiones contiguas en su caso. El número mínimo de afiliados deberá actualizarse después de cada elección de diputados. 5. Por no haber constituido dentro del plazo de 6 meses contado desde la inscripción del partido los organismos internos que se señalan en los artículos 27, 29, 30 y 31. 6. En los casos previstos en los artículos 61, 64, inciso segundo y 66. 7. Por sentencia del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional al partido político, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, número 15, inciso sexto y 93, número 10 de la Constitución. En caso de pacto electoral y para los efectos previstos en el número 2 del inciso precedente, los votos obtenidos por los candidatos solo favorecerán al partido político al cual estos se encuentren afiliados.
No obstante, si un partido político no alcanzare el umbral previsto en el numeral 2 de este artículo en una o más regiones, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo 2 en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, siempre que elija un mínimo de 4 parlamentarios en a lo menos 2 regiones distintas, sean diputados o senadores. Si incurre en la situación prevista en el número 4 en una o más regiones, pero mantiene el mínimo de ellas exigido por la ley, conservará su calidad de tal, pero no podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo 2, en aquellas donde su número de afiliados haya disminuido en más del 50%. El director del Servicio Electoral anotará esta circunstancia al margen de la respectiva inscripción en el registro de partidos políticos. Artículo 57. La disolución del partido político, para todos los efectos legales, se formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el registro de partidos políticos, la que será efectuada por el director del Servicio Electoral previa resolución del Consejo Directivo del Servicio Electoral que así lo disponga. En el caso del número 2 del artículo anterior, la cancelación se efectuará 90 días corridos después de comunicada al director la sentencia de proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones y el escrutinio general que éste haya realizado. Dentro de este plazo, los partidos políticos podrán fusionarse, debiendo comunicar esta circunstancia al director del Servicio Electoral. En el caso del número 4 del artículo precedente, el director del Servicio Electoral procederá a la cancelación de la inscripción luego de transcurridos 180 días corridos desde que dicho servicio haya representado al presidente del partido o su equivalente, la disminución de los afiliados en los términos del citado número, y siempre que en este lapso no se hubieran acreditado nuevas inscripciones que completen el número mínimo de afiliados exigidos para constituir un partido. En contra de la resolución del director del Servicio Electoral que cancele una inscripción, podrá reclamarse para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, excepto en los casos de los números 6 y 7 del artículo precedente. Vamos a las indicaciones ahora. Ahí sugiero, Presidenta, sugiero partir leyendo la 26 y después la 25. Ok. Vamos a seguir la sugerencia de don Máximo. Entonces, la indicación número 26 de los diputados Berger, Longton, diputada Luc, Molina, Morales y Pisotti, propone suprimir en el inciso segundo la frase: dentro de este plazo los partidos políticos podrán fusionarse, debiendo comunicar esta circunstancia al director del Servicio Electoral. ¿Y la 25? De la misma diputada y los mismos diputados, para agregar en el numeral 2 de este artículo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración que dice así: el Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el escrutinio al Servicio Electoral, quien determinará el cumplimiento del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo. Diputado Pisotti. A mí, yo, de ignorancia supina en los temas legales, quisiera preguntar a qué se refiere con el carácter de declarativo y por qué, porque yo entiendo que tiene que ver con una formalidad respecto de a quién se le notifica o no se le notifica para los efectos de que el registro esté y no se puedan fusionar. Así es como lo entiendo yo. Diputado Pisotti. Sí, el objetivo es darle, al hablar de carácter declarativo, es que tenga una fuerza vinculante a los partidos políticos que no hubieran logrado el 5% de la votación en la elección anterior. Y que se consigne ese hecho formal para evitar estas fusiones que hoy día se dan. Hoy día en la práctica la idea nuestra con esto es poder generar partidos políticos sólidos, que sean representativos y que todos aquellos que no cumplan con este umbral, que es muy pequeño, derechamente tengan que constituirse en una nueva oportunidad, pero no dando la opción de poder generar al final, por conveniencia y sobrevivencia,
una serie de alianzas que muchas veces no tienen ningún otro objetivo más que la subsistencia. Nosotros creemos en la institucionalidad, toda esta normativa tiene ese objetivo de poder mejorar la política, mejorar a los partidos políticos, y creemos que estos mínimos y evitar estas fusiones forzadas derechamente van en el sentido contrario del espíritu general que ha establecido desde principio a fin esta ley. ¿Se ofrece la palabra? No veo solicitada a nadie la palabra. Sí, la diputada Parra. No, es que no sé por qué pensar, de verdad lo digo, tengo la duda, ¿por qué tendría que ser malo que dos partidos pequeños se puedan fusionar? Si yo creo que esta indicación más bien lo que trata de hacer es instalar grandes conglomerados, y no necesariamente eso va a ser la historia política de nuestro país. Y si dos grupos se ponen de acuerdo, forzada o no forzadamente, la verdad es que dudo que políticamente en términos forzosos dos sectores se unan. Yo la verdad es que quiero manifestar que no me gusta esta indicación. Creo que tiene una mirada muy particular y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con seguir estableciendo y dándole predominio a los grandes partidos. Yo creo que la expresión de las minorías también tiene que estar, y ellos buscarán la forma. Pero ustedes saben que en política no es tan fácil mantener ideas unidas. Yo no veo por qué ahora hay que impedirlo con esta indicación. Eso, presidente. Ok, se sigue ofreciendo la palabra. Don Máximo. Y después, primero el diputado Molina, después don Máximo. Presidenta, no sé, a mí me parece que también es una forma, es como hemos visto como partidos políticos, cierto, que no sacan absolutamente nada, se vuelven, se fusionan. Es decir, esta práctica, la verdad es que también es poco transparente desde mi punto de vista. La gente no entiende nada. Aquí efectivamente hay una claridad respecto a quienes nos sacan un número de diputados, nos sacan un porcentaje. Bueno, claramente no pueden constituirse como partido, y es lo que dice la ley. Y ahí entonces entramos a buscarle el subterfugio, y con el desprestigio que tienen los partidos políticos hoy día, la verdad es que creo que debiéramos ser mucho más claros. Es decir, si aquí cierto, no se vota a favor esta indicación, a mí me gustaría que fuéramos mucho más claros respecto, para que la gente entienda con claridad cuándo sigue un partido político. Esto tampoco son comités ni comités de adelanto, ni ninguna cosa de ese estilo, porque parece que formar un partido político hoy día requiere una responsabilidad administrativa, una responsabilidad frente a todos los demás. Por más que sean grandes los demás, los chicos también lo tienen que hacer bien, y tiene que haber responsabilidad. Entonces yo siento que a veces estos chicos terminan ¿cierto?, afectando los que lo hacen bien, y de una u otra manera abrimos un espacio también para este tipo de irregularidades, y yo creo que nosotros tenemos en alguna medida que hacer que las cosas sean mucho más claras y transparentes, y yo creo que en ese sentido va el proyecto, de hacerlo mucho más transparente para la gente. Eso. Ok. Don Máximo. Sí, presidenta, mire, solamente para contextualizar. La ley de partidos políticos y los perfeccionamientos recientes de la ley de partidos políticos han buscado introducir en nuestra legislación, por un lado, altas exigencias en materia de probidad, transparencia. En segundo lugar, han proveído también un sistema público de financiamiento, no olvidemos eso. Un sistema público de financiamiento pagado a través de los impuestos generales, con plata obviamente del Estado de Chile, que fue un gran debate respecto de si el Estado debía. Yo como asesor legislativo en ese entonces me tocó participar de esa discusión, si era legítimo o no que el Estado, teniendo en cuenta que hay necesidades por cubrir, le ofreciera financiamiento público a los partidos políticos. ¿Y cuál fue el argumento por el cual finalmente en el gobierno de la presidenta Bachelet, con los votos de la entonces oposición, que hoy día está en el gobierno, se concurrió al financiamiento público? Hacer que los partidos políticos fueran instituciones solventes, que fueran instituciones sólidas,
que fueran instituciones creíbles. Entonces, como tercer argumento, esta es una indicación de los parlamentarios, pero yo con convicción y a nombre del Ejecutivo quiero defender, porque además en las normas, en el perfeccionamiento legislativo anterior, incluso se han bajado los requisitos para constituir un partido político. Pero si resulta que el partido político no alcanza un mínimo electoral de escaños, que es uno de los objetivos para tener un partido político. En el fondo, los partidos políticos, de acuerdo a la propia ley de partidos políticos, no son centros de pensamiento, no son no son think tanks, tienen por objeto alcanzar la conducción del Estado y alcanzar el poder, y eso se consigue a través de escaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica hoy día muchas veces? Lamentablemente no tenemos a nadie hoy día, tengo la sensación del servicio electoral conectado, de que hay intentos legítimos de formar partidos políticos que no logran alcanzar un mínimo de votación, pero que la ley actualmente permite la posibilidad de fusionarse para sobrevivir. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Que se fusionan partidos pequeños, en los cuales no hay coincidencia ideológica, y en el fondo es una forma, no quiero decir mañosa, estoy buscando un sinónimo más amable, es una forma, digamos, jurídica para evitar, digamos, transparentar de que no lograron convocar a la ciudadanía ni con sus ideas, ni entonces al final tenemos el Partido Pirata fusionado con el PRA, con el PRI, con el PRO, con el PRUS, y eso al final del día son plataformas que no logran darle institucionalidad sólida a los partidos políticos. En este último tiempo hemos visto ejemplos notables de partidos políticos que se han constituido en el mundo de la centro-derecha, en el mundo de la centro-izquierda, y evidentemente lo que esta indicación busca es evitar de que ante una pésima resultado electoral, para poder no constituirse y hacer el proceso de nuevo, los partidos se puedan fusionar. Nos parece que si queremos fortalecer los partidos políticos, tenemos que ser exigentes también en su regulación. Y por eso termino diciendo que, si bien es cierto, la indicación 25 podría incluso no estar, la indicación 26 es clave para fortalecer los partidos. Y que si un partido político no logra en serio hacer un esfuerzo de transformarse en partido político, está como premio de consuelo, que en el fondo ya, pero nos fusionamos con el otro para poder tener una plataforma, creo que eso no contribuye en nada a la democracia. Todos los partidos que tienen representación parlamentaria han hecho un esfuerzo, sobre todo en el mundo, que yo lo reconozco, digamos, en el mundo de la oposición, hay muchos más partidos que en el mundo del oficialismo, y hay un esfuerzo detrás de eso. Entonces, ese esfuerzo hay que reconocerlo, hay que premiarlo, y no tratar de incentivar a que... No tenemos un déficit de partidos políticos. Si hoy día nosotros, y con esto termino, Presidenta, si nosotros detectáramos que en Chile hay un déficit de partidos políticos que son importantes para la democracia, claro, uno entiende que uno pueda facilitar la fusión, pero no es el caso de Chile. Entonces, teniendo en cuenta el financiamiento público, teniendo en cuenta la dinámica democrática chilena, con grandes partidos que está bastante atomizado, una norma como la vigente no contribuye a fortalecer los partidos. Entonces, los diputados indicantes proponen eliminar esta norma y mantener todo el resto. O sea, aquí nadie está desincentivando la creación de los partidos, sino que evitar este subterfugio que en el fondo hace que hayan partidos al final del día poco sólidos. Y eso no contribuye al fortalecimiento de la democracia, en opinión del Ejecutivo, que comparte la indicación. Gracias, Presidente. Okay. Sigue ofrecida la palabra. Si no hay más palabras, entonces proceda a tomar la votación separadamente por la indicación 26 primero, no, la 25 y después la 26. Muy bien. Entonces, en votación la indicación 25, que está en la página 75, el comparado, y modifica el artículo 56 de la ley de partidos políticos. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Sicardini. Diputada Hernando. La 25 a favor. Don Andrés Longton. Diputada Karin Luc. A favor. Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. Contra.
Diputada Catalina Pérez. No está. Diputada Catalina Pérez, su voto. No. Diputada Joana Pérez. No, Tampoco. Don Raúl Saldívar. Don Raúl Saldívar, no. Me Don abstengo, Raúl- señor secretario. ¿Perdón? Me abstengo. Muy bien. Don Renzo Trisotti. A favor. Gracias, secretario. Don Pedro Velázquez. Resultado de la votación. 5 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Indicación número 26. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Daniela Sicardini. Diputada Marcela Hernando. Me abstengo. Don Andrés Longton. Dona Karin Luc. Don Andrés Molina. a favor. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. Abstengo. Diputada Catalina Pérez. Diputada Catalina Pérez. Doña Joana Pérez. Diputada Joana Pérez. Don Raúl Saldívar. ¿Me escucha? Perdón. Perdón, secretario, disculpen, no sé si me escucha ahora. Porque tenía Ahora problema. sí, ahora sí. Tuve que cambiarme de equipo. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado en su minuto don Máximo. Creo que al tener financiamiento a los partidos políticos hace que también nos preocupemos de que fortalezcamos, ¿cierto?, los partidos políticos en sí. Así que ahora me conecto. No sé quién ¿Aló? escucha. Así que yo estoy por aprobar ambas indicaciones. Yo sé que en la otra no me lo tomó, yo lo escuchaba, pero usted no me escuchaba, así que ambas indicaciones estoy a favor. Estoy mirando votar aquí un par de artículos, pero estamos votando, parece que estamos más o menos de acuerdo. ¿Quién habla? Yo Don soy Raúl Isabel. Saldívar. A lo normal, nomás, pues, Me claro. abstengo, señor secretario. Perdón. Me abstengo. Abstención. A mí, porque también me pusieron Don Renzo Trisotti. A favor, secretario, gracias. Lo escuché muy bien. Don Bernardo tiene prendido el micrófono, se lo podrían pedir si lo puede bajar. Don Pedro Velázquez. Que nadie quiere, ¿cachai? O sea, nadie la quiere, nadie la quiere. Resultado de la Estamos votación. imaginando demasiadas cosas. ¿Quién es esa mujer? Presidenta, resultado de la votación, 4 a favor, 3 abstenciones. Sí. Ok, señor secretario. ¿Se da por aprobada, secretario, perdón? ¿O Sí, rechazada? se da por aprobado, hubo 4 a favor, 3 abstenciones. Continuemos entonces con el siguiente artículo. Diputada Joana Pérez corrigió su problema de audio y visualización o no. Pero continúe usted, presidenta, lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí. Continuemos entonces con el artículo siguiente. Pasamos a la ley al artículo que modifica la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Indicación número 27, que modifica en el artículo 2, incorpora un nuevo literal I. El artículo 2 de la mencionada ley dice que se debe entender por gasto electoral. Incorpora entonces la siguiente letra I. Pagos, pero ahí llegó el comparado. Pero aquí llegué hasta la indicación. Ahí. Entonces, la indicación de la diputada Karin Luque y de los diputados Berger, Longton, Molina, Morales y Trisotti. Nueva letra I. Pagos por concepto de comisión bancaria de vengados con motivo de la operación de cuenta abierta en los términos establecidos en el párrafo 3º del presente título. Se ofrece la palabra a los mocionantes de esta indicación, diputado Trisotti. Gracias, Presidenta, perdón. Esta indicación la recogimos, la verdad, de lo manifestado por el CERVEL, tanto por problemas administrativos que se generan en la función que ellos propiamente realizan, pero también al escuchar a varios de los dirigentes de los partidos políticos, y que la idea es poder incorporar de manera expresa dentro de la ley sobre transparencia, límite, control del gasto electoral, un nuevo numerando que son derechamente los pagos por conceptos de comisión bancaria devengada por distintos motivos en las operaciones. Hoy día los partidos políticos obviamente sus recursos los tienen invertidos y muchas veces tienen un costo financiero, donde son pequeñas diferencias pero generaban obviamente un problema. Por lo tanto, esta indicación apunta a mejorar y poder aclarar la definición de gasto electoral, eliminando su taxatividad, y la idea es poder agregar ciertas categorías de gasto electoral no contempladas originalmente en el artículo, como por ejemplo una comisión bancaria, aclarándose que el listado de ítems que son considerados gastos electorales no sea taxativo, eliminándose así el inciso segundo del artículo segundo de la ley 19.884, la expresión solo de la frase solo se considerarán gastos electorales. Por lo tanto, esa pequeña palabra obviamente no le da el carácter de taxativo y nos hacemos cargo de uno de los problemas que hoy día enfrentan los partidos políticos y que además es una dificultad que tiene el CERVEL al evaluar las rendiciones de los gastos. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema? ¿Quiere hacer consultas? ¿No? Ok, tome la votación entonces. Muy bien, Presidenta. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Sicardini. La dejo para el final, Presidenta. Don Andrés Longton. Señora Karin Luque. A favor. Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. Doña Andrea Parra. A favor. Catalina Pérez. Joana Pérez. A favor. Gracias. A favor. Sí, lo escucho perfectamente. Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario, gracias. Don Pedro Velázquez. Y doña Marcela Hernando como presidenta accidental. A favor. Entonces, por unanimidad, Presidenta. 8 a favor. Muy bien. Sigamos con el siguiente artículo, entonces. Indicación número 28 a la misma ley. Es una indicación del Ejecutivo para reemplazar en el inciso quinto del artículo 29, que está subrayado, la frase 5 a 50 por 7 a 75 unidades tributarias mensuales.
Don Máximo, si quiere referir a esto. Sí, Presidenta, muy brevemente. Bueno, aquí quizás lo óptimo sería que pudiésemos leer completamente el artículo 29, que lo que nos pasamos de ley, ¿ya? Esta es la ley de, recordemos que este es un misceláneo, este es un proyecto misceláneo, y aquí nos pasamos a la famosa ley de control de gasto electoral. El diputado Trisotti explicó bastante bien, estábamos de acuerdo con la indicación de que había un pequeño vacío respecto a las comisiones bancarias en cuanto que son también gasto electoral. Aquí estamos en materia de las sanciones, ¿ya? Y aquí, si uno mira el artículo 29 de la ley vigente, se establece una serie de sanciones específicas para distintos tipos de eventos que pudiesen darse en la norma, la ley de financiamiento y de gasto de los partidos, y hay una norma residual que dice que toda infracción, que el párrafo final, o antepenúltimo, toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de esta ley que no tenga una pena especial se sancionará con multa de 5 a 50 UTM. Y nosotros aquí estamos haciendo una pequeña adecuación, que es aumentar brevemente la sanción de 7 a 75 unidades tributarias mensuales. Creemos que esto en materia de financiamiento de gasto, y no quiero contradecirme respecto a lo que justifiqué en la indicación pasada, que es una cosa, nosotros estamos a favor de disminuir el rango de las sanciones porque consideramos que son excesivas cuando un partido político falta a las normas de transparencia, que en el fondo es información. En este caso son infracciones a la ley de gasto electoral, que obviamente es una situación distinta. Y acá el Ejecutivo, en el caso de la norma residual de infracciones, aumentamos brevemente 2 UTM y 25 UTM respectivamente para los partidos políticos o los candidatos que no estén sometidos a una norma especial de sanción para el efecto de infracción a las normas de gasto electoral. Así que es eso simplemente. Creemos que se fortalece cuando se sanciona bien, sobre todo en esta manera que es tan sensible que el financiamiento de los partidos políticos. Perdón, el financiamiento de las campañas políticas. Gracias, presidente. Ofrece la palabra. A mí me gustaría hacer una pregunta, y es por qué esos valores, porque estamos hablando normalmente y en la indicación que vimos hace un rato, uno habla de modificar los montos de forma significativa, y aquí estamos cambiando de 5 a 7 el límite inferior, y de 50 a 75. Tampoco es un cambio así tan significativo. En ese contexto suena como hasta un poco antojadizo. ¿Por qué no 60 en vez de 75, etcétera? Entonces, como suena arbitrario, a mí me nace la pregunta de cómo se calculan estas cosas, porque desde la página 55 nada. Porque si no, le vamos a pedir al diputado Longton que no haga que no la revuelva tanto indicación 28 con su llegada. Y en ese contexto entonces parece como demasiado antojadizo, y debería haber algún criterio como un poquitito más académico, me gustaría decir, para fijar este tipo de multas, don Máximo. Sí, presidente, lo que pasa es que yo olvidé, le pido disculpas, hacerle presente a la comisión de que esta indicación está en directa relación con la indicación siguiente, ¿ya? O sea, en el fondo, esta es una indicación que es adecuatoria por la geografía de la ley, tenemos que presentarla así, pero claro, cuando uno mira el artículo 44, el Ejecutivo tiene una indicación que lo que busca es una gradualidad en materia de sanciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que pasa hoy día en la ley electoral es que las sanciones por incumplimiento de la normativa electoral no distinguen el tipo de elección. Esto es muy importante porque esto yo lo sufrí. Entonces, hoy día, una paloma mal puesta como candidato a concejal tiene la misma sanción que una paloma mal puesta para un candidato presidencial.
¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Que evidentemente lo que hemos sido candidatos a concejales, que hemos sufrido una infracción, porque se nos quedó en mi caso una paloma mal puesta, yo tengo una norma súper dura de sanción versus un candidato a diputado cuando los límites de gasto y los límites de aporte sí están graduados. Entonces, lo que nosotros hacemos en la indicación del artículo siguiente, indicación 29, es tratar de buscar gradualidades de normas respecto al tipo de elección, teniendo en cuenta que un candidato a concejal accede y tiene un límite muy distinto a los recursos a los cuales accede un candidato a diputado y un candidato a senador, o un candidato a la presidencia, o un candidato a alcalde. Entonces, si usted mira la indicación 29, ¿ya? Ahí nosotros establecemos una graduación en la cual la candidatura concejal, que es la número 6 de la página de la indicación 29, es la multa mínima, 7. Y la multa máxima es candidatos presidenciales a 75. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en resumen es tratar de que el candidato concejal que infringe una norma tenga una multa menor y la del presidente de la República tenga una multa mayor. Entonces, vuelvo a la indicación anterior. Como la indicación anterior es residual, es decir, para toda vez que no haya una sanción específica, tratar de adecuarlos a esos montos. Y por eso que quedan esos montos que parecen un poco antojadizos, que le estamos sumando 2 y 25, es porque está en relación la norma residual de la indicación 28 con la indicación 29. Entonces, si le parece, Presidenta, podríamos leer la indicación 29 junto al artículo 44 y en el fondo que pueda ver usted cómo queda completa la estructura de la sanción. Si a usted le parece, para que quede bien explicado. A mí me parece que usted lo explicó suficientemente. Desde mi punto de vista, no creo que sea necesario leerlo de nuevo, a menos que alguno de los colegas quiera que hagamos una lectura de todo el artículo, que también leamos primero la otra indicación. O es la indicación, no el artículo, es la indicación 29 nomás, para entender la indicación bien. 29. ¿Alguien quiere que se lea o votamos de inmediato? ¿No? ¿Nadie lo solicita? Tome la votación entonces, señor secretario, sobre la indicación 28. Muy bien. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Daniela Sicardini. Don Andrés Longton, presente aquí. A favor, presidente, a favor, secretario. Tengo una duda nomás, presidenta. Max lo explicó, lo acaba de explicar en relación al 29, que tiene directa relación con el 28, pero bueno, terminamos la votación y tengo una pregunta específica con el 29. Gracias. A favor. Diputada Karin Luc. A favor. Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. Doña Andrea Parra. A favor. Doña Catalina Pérez. Me abstengo. Doña Joana Pérez. A favor. Don Raúl Saldívar. Me abstengo. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta, accidental. Doña Marcela. A favor. Resultado de la votación. 8 a favor, no hay votos en contra y 2 abstenciones. ¿Pasamos a la 29 o don Andrés quiere? Sí. Tiene una pregunta don Andrés Longton. A propósito de la indicación 29, ¿la leemos primero? ¿Les parece? Señor secretario, le pediría que leyera el artículo 44 y después leyera la indicación. El inciso segundo y después la indicación, sí. Ya.
Todo candidato a través de su administrador electoral estará obligado a presentar una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral, aun cuando no haya tenido ingresos o incurrido en gastos dando relación de ello. Las indicaciones para agregar a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente inciso. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con las multas que se señalan a continuación. Candidatos presidenciales, multa de 61 a 75 UTM. Candidatos a senadores y gobernadores regionales, multa de 46 a 60 UTM. 3. Candidatos a diputados, multa de 31 a 45 UTM. 4. Candidatos a alcaldes, multa de 21 a 30 UTM. 5. Candidatos a consejeros regionales, multa de 15 a 20 UTM. 6. Candidatos a concejales, multa de 7 a 14 UTM. La cuantía de la multa dentro del rango respectivo será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción según el gasto electoral declarado por el candidato, su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente. Ok. Diputado Longton. Sí. Gracias, Presidenta. Sí, en relación a lo que explicaba anteriormente Max, a ver, la infracción acá tiene que ver con la rendición de cuentas del administrador electoral. Pero la graduación es dependiendo del tipo de cargo, es decir, candidatos presidenciales tienen una multa, los candidatos senadores, candidatos diputados. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de fondo para decir que una candidatura tiene que tener una mayor multa dependiendo del territorio, por ejemplo, del territorio que abarca, de la cantidad de electores? Eso no me queda claro. ¿Por qué específicamente la sanción tiene que ser más dura para un candidato, no sé, a senador que para un candidato a consejero regional? Si en el fondo lo que estamos hablando es una candidatura específica que tiene la misma obligación de rendir gasto, independientemente que una candidatura gaste más que la otra o tenga más disponibilidad para gastar un monto mayor. En definitiva la obligación es la misma. No sé si se entiende. Quiero entender el fondo de la gradualidad. ¿Por qué? ¿Por el territorio? ¿Por la cantidad de electores? Eso no me queda claro, Presidenta, en el sentido de que ¿por qué se hace esa distinción si estamos hablando de un cargo en específico, que tiene una obligación en específico y que todos tienen que cumplir independiente que gaste más o menos? Porque, por ejemplo, podría ser que un candidato a diputado gaste menos que un candidato a consejero regional, por ejemplo. O un candidato a diputado más que un candidato a senador. Le puedo poner, por ejemplo, la región de Los Ríos, que la región de Los Ríos, bueno, aquí está el diputado Berger, también está la comisión. El territorio de un candidato a diputado es similar al de un candidato a senador. Aunque aquí candidatos a senador y diputados, claro, acá son distintos la multa. Entonces, en el caso de Los Ríos, es el mismo territorio. Entonces, eso no me queda muy claro, Presidenta. No sé si se pudiera explicar, entrar al detalle respecto a esta indicación. Gracias. Presidenta, sí, vamos a pedirle a don Máximo, como esta es una indicación del Ejecutivo, que también nos ilustre sobre el tema. Presidenta, antes de la respuesta de don Max, como estamos en la hora, tendría que prorrogar por algunos minutos. A ver, ¿les parece 5 minutos extendibles a 10? Única y exclusivamente para ver si alcanzamos a dejar votado esta indicación. Don Máximo. Gracias, Presidenta, también por la paciencia y de poder extender la sesión. Al diputado Longton, tiene una pregunta pertinente y aquí vuelvo al contexto general. Esta es una ley compleja y súper sensible desde el punto de vista del impacto público y político, ¿cierto? La ley de financiamiento de gasto electoral, que establece una serie de sanciones y también delitos. ¿Se acuerdan que esta comisión aprobó, y agradecemos también, se está tramitando en el Senado, el proyecto que en el fondo aumenta la prescripción por delitos electorales? Esta es una ley que tiene delitos en 3 casos, lo tratamos en esta comisión, y tiene faltas administrativas, multas, para una serie de circunstancias que pueden darse durante la campaña, a nivel de exceso de donaciones, a nivel de falseamiento de las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día,
existe la obligación, y todos ustedes que han sido candidatos y diputados electos, en mi caso también he sido candidato, fui electo concejal también, tuvimos que entregar una rendición de gastos, de contabilidad de los ingresos y gastos electorales. La omisión, si uno se fija en el artículo 44, la omisión de la presentación de gasto no tiene sanción específica. Por lo tanto, uno tiene que irse al artículo anterior, es decir, cualquier otra sanción o cualquier otro artículo que no tenga sanción especial va a tener una multa entre 5 a 50 unidades tributarias mensuales, sin distinción. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? En primer lugar, precisar que existe una sanción específica para, leo el artículo segundo, inciso segundo del artículo 44, todo candidato que, a través de su administrador electoral, no presente una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral, aun cuando no haya tenido ingresos o ocurrido en gasto dando relación de ello. ¿Ya? Es decir, primera cosa que hace este artículo, le atribuye una sanción específica y no la sanción residual a la no presentación de la cuenta general de ingresos y gastos. Primera cosa. Segunda cosa, y ahí voy a dar la respuesta al diputado Longton por su intermedio, claro, no es lo mismo en abstracto, por consideraciones del territorio electoral, por consideraciones del límite del gasto, por consideraciones de sentido común, que evidentemente al haber muchos candidatos a concejales hay menos financiamiento disponible, al haber menos candidatos a presidente de la República hay más financiamiento disponible. Entonces, lo que busca esta indicación es señalar, buscando un criterio de sentido común, podrían ser otras multas, ¿ya? Aquí hay un criterio, no quiero señalar arbitrario, pero en el fondo es distinguir, en este caso, presumiendo tanto el límite del gasto, que siempre se fija para la misma elección, como también el territorio electoral. Entonces, claro, candidato presidencial, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos, parte de 61 UTM a 75. Si no hacemos esta graduación, la no presentación de gasto se va al artículo 43, es decir, de 5 a 50. Nosotros estamos diciendo no, un candidato a presidente tiene que tener una multa mayor. Cuando no presenta el gasto, porque cuando se presenta y queda mal o cuando hay delito, hay otras normas. Esta es la no presentación. Entonces, hoy día, si un candidato a presidente de la República no presenta la cuenta general de ingresos y gastos, se le aplica la norma residual del artículo anterior, de 5 a 50. Si un candidato a concejal no presenta su rendición, se le aplica la norma residual, de 5 a 50. Si un candidato a senador, etc. Entonces, ¿qué decimos acá? No. Acá lo que nosotros hacemos es decir, si usted fue candidato a presidente de la República y no presentó su cuenta de general de ingresos y gastos, no puede tener la misma sanción que un concejal que no la presenta. Por la elección, por el territorio, por el límite del gasto, por etcétera. Obviamente que puede darse la situación, como bien describe el diputado Longton, que un candidato a alcalde, una buena campaña alcalde en una comuna grande, pueda tener mayor recursos que candidato a diputado. Sí, obviamente, eso puede suceder. Pero en general, lo que nosotros buscamos acá es distinguirlo. Entonces veamos la indicación. El candidato presidencial que no presenta la cuenta general de ingresos y gastos parte con 61 UTM y no con 5, y llega hasta 75 y no a 50. El candidato a senador y a gobernador regional, cuyos territorios electorales tienden a converger, no necesariamente, parten de 46 y no de 5, hasta 60 y no a 50. El candidato a diputado, que no presenta su cuenta de egresos y de ingresos, parte en 31 y no de 5 y termina en 45 y no en 50. Candidato a alcalde, etcétera, hasta el concejal, que obviamente entendemos que es la elección, comillas, no quiero menospreciarla, yo fui concejal, más modesta del punto de vista del financiamiento electoral, que partiría en 7 y termina en 30. Por eso que la redacción de arriba es de 7 a 75, porque en el fondo eso comprende toda la graduación de estas normas que serían específicas. Entonces, esa es una distinción que propone el Ejecutivo. Si a algún parlamentario le parece que
las sanciones son excesivas, la gradualidad está mal hecha, o derechamente no quieren aprobar esta norma, podemos conversarlo. Pero eso es el espíritu de estas dos indicaciones. Gracias, presidente. Presidenta, don Andrés Longton ha pedido la palabra. Diputado Longton. Gracias, presidenta. Sí, presidenta, yo tengo una propuesta a la comisión, porque a mí me parece que, reitero el punto anterior, presidenta, me parece que, por ejemplo, un candidato a diputado podría cometer una infracción mucho mayor en razón de los parámetros del último inciso que, por ejemplo, un candidato a senador. Pero va a estar limitado porque su sanción va a llegar a 45 UTM y no a 60. Porque si nosotros miramos los factores en atención a la cuantía de la multa que están establecidos en el último inciso, el gasto electoral dice, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción según el gasto electoral declarado, ahí podríamos tener, por ejemplo, un candidato a diputado que gastó mucho más de lo que declara, que incluso un candidato a senador. Y le pongo de nuevo el ejemplo de Los Ríos, de la región de Los Ríos, que el territorio es el mismo, se podría dar. Pero nos encontraríamos con el caso de que la sanción para ese diputado sería menor, o candidato a diputado, que para el candidato a senador, por la graduación de las multas que están acá. O por ejemplo, la reiteración. Podría ser un concejal que haya tenido mucha reiteración en las multas y llegue solamente la sanción hasta 14 UTM. Y resulta que un candidato a diputado que no tuvo reiteración, que es la primera vez, su sanción puede llegar a una sanción mucho más alta. Entonces, presidenta, yo quisiera proponer de que se mantuviera el inciso final, pero que el rango de multas estuviera en atención al artículo anterior que aprobamos, es decir, de 7 a 75 unidades, porque ahí tú le das un rango independientemente de la candidatura, atendido los factores de gravedad de las infracciones en atención a los parámetros del último inciso, no sé si se entiende. Es decir, la cuantía de la multa se mantiene en atención a los elementos del último inciso, pero le damos un rango para establecer la multa con un monto que es el que estableció en el inciso anterior, para que, independientemente del cargo al que se postula, uno atienda a la gravedad de la infracción, porque un candidato a concejal podría cometer una infracción mucho mayor que, por ejemplo, un candidato a consejero regional, pero siempre va a tener el tope de la multa. Entonces, dejemos abierta la norma de 7 a 75 unidades y basémonos en los factores del último inciso para determinar si un candidato a determinado cargo comete una infracción más grave que un candidato a otro cargo que hoy día, como está la indicación, tendría un tope mínimo en cuanto a la sanción. Eso, presidente. Gracias. A ver, yo encuentro atendible lo que dice el diputado Longton. Si estuviéramos hablando de infracciones, él habla de repetición de infracciones y etcétera. Y yo creí entender, y quisiera corroborar, que en este caso estamos única y exclusivamente hablando de la no presentación de la rendición, que es lo que dijo don Máximo delante. En el caso de que esto sea aplicable a diferentes infracciones o repetición de infracciones, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Longton, pero si solamente se está refiriendo a la no presentación, a mí me parece bien que esté escalonado. No sé si don Máximo pudiera referirse a eso. Claro, lo que pasa es que, presidenta, por su intermedio, la repetición se refiere en el fondo claro, uno se presenta una vez de candidato a una elección y por lo tanto uno no puede repetir la infracción en la misma elección, pero claro, yo podría ser candidato a concejal una vez, candidato a concejal otra vez. No hay una sanción que impida presentarme, o sea, la única sanción más grave, a mí me gusta mucho esta ley porque además me ha tocado ser jefe de campaña, administrador electoral. La única sanción por la cual alguien puede perder un escaño es cuando es para la campaña parlamentaria, eso también se legisló hace poco, artículo 60, que infringió gravemente la ley de gasto electoral, un candidato electo podría perder su escaño. Sin embargo, no existe una inhabilidad para alguien que haya sido sancionado por una norma de gasto electoral. Por lo tanto, yo podría ser candidato a concejal, no presentar mi rendición de gasto, ir de nuevo a candidato a concejal en la elección siguiente, lo mismo, después ser candidato a diputado y no presentar mi rendición y después ser candidato a senador. Por eso que el inciso final habla de reiteración, ¿ya? O sea, un ciudadano podría estar en la hipótesis de esta sanción varias veces y eso no lo inhabilita a ser candidato. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Longton, que efectivamente como están los territorios electorales hoy día,
hay poco argumento para sostener en el fondo que, claro, hay distritos de diputados que se equiparan a la circunscripción senatorial, y hay circunscripciones senatoriales que coinciden con la región, con el gobernador regional, pero en otros casos que no, como en la metropolitana. Entonces, podríamos llegar a un acuerdo, estudiar una propuesta, pero creo que sí conviene graduar el tipo de elección. O sea, a todas luces, una elección municipal es distinta a una elección parlamentaria y es distinta a una elección presidencial. Entonces, ¿qué pasa si dejamos la norma abierta? Un candidato a concejal podría ser sancionado con 75 UTM si así lo estima el órgano encargado de la infracción, que por supuesto es reclamable y todo, pero ¿para qué correr ese riesgo de generar una infracción que puede ser inconstitucional por la desproporción? Entonces, quizás podríamos conversar con el diputado Longton para mañana, ya que nos quedan otros temas, buscar una gradualidad intermedia, que al menos distinga elección municipal, elección parlamentaria, gobernadores y cores. De hecho, no sé si están los cores en la... Claro, también se nos está acabando el tiempo, así que... Sí, pero esa es la propuesta. Si el diputado Longton tiene una propuesta, pero yo creo que tiene que ser una propuesta intermedia a lo que él ofrece. Yo creo que dejarlo amplio no es lo óptimo, y claro, sí podríamos adecuar la gradualidad. Yo sería partidaria también de dejarlo pendiente hasta mañana. Diputada Joana Pérez. Sí, gracias, presidenta. Mire, la verdad es que como teníamos el acuerdo, a mí me gusta cómo está la norma hoy día. Yo creo que buscar algo más alternativo nos puede complejizar. Yo creo que cuando alguien se va a postular de candidato tiene las reglas claras y no queda a arbitrio, ¿cierto?, de que pueda ser de 0 a 75 UTM, porque también creo que el que aplique la multa debe tener parámetros. Y uno sabe también que si no presenta una rendición, que es como usted lo dijo, presidenta, específicamente para eso, sabe cuáles son las sanciones. Por lo tanto, mientras más claro quede en la ley, a mí me parece positivo. Eso es, sin perjuicio de que tome la decisión de votarlo hoy día, yo estoy disponible, y si no, mañana también. Diputado Longton, ¿quiere hacer alguna propuesta usted para mañana? Gracias, presidenta. Sí, a ver, usted en un comienzo señaló... Estamos excedidos del tiempo, así es que sí, la idea no es que haga una propuesta ahora, sino que tiene que ver, presidenta, es súper breve, con la rendición no declarada, porque en el artículo no establece la sanción a la cuenta no declarada, porque en el último inciso habla de ciertos factores, dice la gravedad de la infracción, según el gasto electoral, candidato a su reiteración, pero no habla específicamente de la no declaración. Entonces quizás ahí podríamos establecer la gradualidad. No, que está al principio, diputado, el incumplimiento de esta obligación. Sí, dice, el incumplimiento de esta obligación se sancionará, pero al final el último inciso dice, la cuantía de la multa dentro del rango será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción según el gasto electoral declarado. O sea, asume que lo declaraste por el candidato, su reiteración y la cantidad de electores habilitados. Su reiteración me imagino que es la no declaración. Entonces, quizás podríamos decir, perdón, presidenta, que si no lo declara... Ahí. Claro, hay una inconsistencia ahí, y yo les pediría si pudiera Máximo y el diputado Longton corregir aquello para mañana, y lo dejamos hasta acá. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.